Bueno, hace algunos años, en el 2013, hubo una mamá de Esperanza, una mujer de Esperanza, que denunció en la justicia que su hijo había sufrido un abuso por parte de sus abuelos, en ese caso los padres de la mujer denunciante. Se formó un expediente judicial en la fiscalía en ese entonces a cargo de Clelia Trocero en Esperanza. Se avanzó sobre la investigación, se pudo detener a los dos abuelos del niño, se pudo tiempo después detener al tío del niño, es decir, al hermano de la mamá del niño víctima, que además revestía el rol de policía en ese momento. La investigación, hago una síntesis muy ligera porque lo va a contar mejor nuestra invitada, pero la investigación avanza con los 3 imputados detenidos, llega a juicio oral. Hace algunos meses atrás, con la idea de, bueno, por fin cerrar un capítulo tan nefasto, tan doloroso para la familia Baraldo y sobre todo para María Fernanda, la mamá del niño abusado. Y desde acá se abre una situación mucho más escandalosa, mucho más dolorosa, que terminó la semana pasada con una decisión muy polémica de los jueces que intervienen en el juicio oral y público, que fue la de otorgarle la libertad a los 3 imputados. Está Carolina Walker, es abogada, es además representante de María Fernanda Baraldo, de la querella, y le agradecemos mucho por haber venido. Gracias, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bueno, contanos un poco, estuvieron hace algunos programas atrás, ustedes con vos, con el otro abogado Martín Rizzo Patrón, que tiene la familia María Fernanda Baraldo, estuvo María Fernanda también, contando un poco sobre una actitud de la jueza Luna, que integraba el tribunal entonces, muy dudosa, muy polémica, cuestionable. Y ya hablábamos de un trámite, de un debate que estaba más cerca de perderse en el lodo que encontrar los carriles más normales. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Nosotros en su oportunidad lo que habíamos hecho era recusar a la doctora Luna porque había tenido una serie de resoluciones dentro del mismo juicio oral y de actitudes que violentaron, digamos, manifiestamente a la víctima y nos hicieron dudar de su imparcialidad. Digamos, todas sus resoluciones siempre fueron beneficiando de algún modo a los imputados, a los abusadores del niño. Nosotros en ese momento decidimos recusarla y a raíz de esa recusación fue que se fueron suscitando otras irregularidades, digamos, porque este tribunal nunca supo resolver esa recusación. Luego de esa recusación, la jueza Luna se inhibió, nosotros a la vez también recusamos a los otros jueces por cuestiones más objetivas que subjetivas. Y en función de eso hubo una serie de audiencias, digamos, se sorteó otro tribunal y después la Cámara de Apelaciones en 2 oportunidades anuló todas las resoluciones que habían dictado este tribunal. Hubo 2 tribunales que actuaron sobre la recusación de los jueces. La Cámara de Apelaciones concretamente habló de gravedad institucional, digamos, no supieron resolver esa cuestión y esto ocasionó que a través del paso del tiempo, digamos, por haber pasado más de 15 días sin resolver esta cuestión, el debate se declare inválido y se tenga que hacer nuevamente el juicio. ¿Qué pasaba? Había 3 personas detenidas, concretamente 2 de ellas habían estado detenidas por más de 3 años, una en realidad se había cumplido en octubre, y la otra se cumplió ahora el 23 de diciembre, los 3 años, por lo cual, según nuestro código, digamos, la prisión preventiva no puede durar más de 3 años sin un juicio, 2 años prorrogables por 1 año más. Y otro de ellos, en el caso de Juan Pablo Baraldo, se habían cumplido 2 años sin que se prorrogue la prisión preventiva porque había comenzado el juicio y se prorroga ipso iure, digamos, los mismos jueces hacen un control de legalidad de esa prisión y se prorroga por el comienzo del mismo juicio. La defensa plantea la libertad de los imputados y la Fiscalía plantea la prórroga de la prisión preventiva en el caso de esta persona y se opone a ese cese de prisión de los imputados. Era una cuestión obviamente procesal, sumamente discutible porque nosotros consideramos, al igual que la Fiscalía, que habiendo comenzado el juicio, esas libertades fueron revisadas y fueron prorrogadas por el comienzo del mismo juicio y era una falta de
digamos, era un sinsentido en realidad dejar libre a los imputados por 60 días, porque estamos hablando de que ese juicio tiene que comenzar dentro de los 60 días, o sea, estamos poniendo en riesgo la continuidad del proceso, porque no sabemos si esas personas se van a presentar efectivamente en juicio, si van a entorpecer la prueba, si van a amenazar testigos, o si van a poner en riesgo a la propia víctima, simplemente se van a fugar. O se van a fugar, por supuesto, digamos, por simplemente 60 días. Que obviamente habiendo comenzado el juicio, digamos, no es que ese juicio deja de tener efecto, sino que se suspendió y tiene que comenzar con otro tribunal. Nosotros hicimos una argumentación... Pero todo lo que ocurrió hasta ahí es inválido. Todo lo que ocurrió, todo el debate es inválido. Bien. Ajá. Tiene que juzgarse de nuevo delante de otros jueces. ¿Por qué? Cero para que porque quede claro. Esos jueces fueron cuestionados por esta querella. Pero no solamente fueron cuestionados por la querella, sino que ellos mismos se inhibieron y dijeron yo no puedo ser imparcial. Y oh casualidad, esos mismos jueces que dijeron, ellos mismos, por escrito, con su firma, que no podían ser imparciales, que habían perdido la objetividad porque se sintieron violentados por la víctima, esos mismos jueces son los que decidieron esta libertad. Obviamente nosotros en la audiencia esto lo dijimos, que nosotros dudábamos de la imparcialidad del tribunal, que considerábamos que esos 3 jueces no podían estar allí. Vos fíjate que fueron sorteados los 3 mismos jueces, Luna, Pegazzano y Silva. Y la doctora Luna se inhibió para decidir esta libertad. Digamos, ella tomó la actitud correcta en relación a esta audiencia, pero los otros 2 jueces no. E integraron el tribunal con un conjuez, que es el doctor Leguiza, que es un abogado del foro local, y fueron los que dictaron finalmente esta resolución. Octavio Silva. Luis Octavio Silvia, sí, Jorge Pegazzano e Iván Leguiza. Sí, como conjuez, para decir. Como conjuez, exactamente. Que es un abogado de la matrícula en es un abogado como yo, como cualquiera de nosotros, que salió sorteado. Se lo convoca frente a una situación de estas características. Porque todo el resto de los jueces ya habían preopinado. Sí. O sea, pero estos 2 jueces también habían preopinado. Sí, claro. Entonces, ellos tampoco podrían haber, digamos, tomado esta resolución. En todo caso, ellos lo que tendrían que haber hecho es haberse excusado y haberse sorteado, en todo caso, otros 2 jueces o integrar el tribunal de otro modo. Digamos, la ley prevé un montón de mecanismos para que puedan nombrarse otros jueces. Concretamente, esta resolución nosotros vemos que es arbitraria, no solo porque deja libertad a 3 violadores, sino porque no está suficientemente fundada, porque la mayoría de los argumentos que nosotros planteamos no fueron siquiera tenidos en cuenta. La Fiscalía habló durante 3 horas, digamos, justificó en jurisprudencia nacional, digamos, en un montón de fallos, que incluso también en fallos de la provincia de Santa Fe, como es el fallo Tonioli, que se extendió por más de 3 años la prisión preventiva, como el mismo caso Serena, que en estos mismos tribunales se prorrogó la prisión preventiva teniendo en cuenta que el plazo razonable no era simplemente el que decía la ley, sino que tenía que ver con el caso concreto. O sea, en el caso Serena estábamos en presencia de una causa en donde había 8 cuerpos, 6 imputados, un montón de incidencias, defensas de las partes, y esto mismo es lo que sucedió claramente en este caso. Acá hubo un montón de incidencias, hubo un montón de avatares en la causa. No te olvides que, por ejemplo, fue apartada una fiscal. Sí, Clelia Trocero. Esta causa ocasionó incluso la renuncia de un fiscal regional. El doctor de Pedro tomó la causa hace apenas 1 año y medio, hubo 2 cámaras Gesell, hubo 9 pericias, digamos, no fue una causa simple, e incluso la defensa ha dilatado de un modo bastante cuestionable este caso, como por ejemplo cuando suspendió la audiencia preliminar porque había 2 abogados que a la vez tenían dolor de espalda. Carolina, ¿qué es concretamente lo que se les imputa a los ahora en libertad y hasta hace una semana detenidos? Es un abuso sexual agravado por el vínculo y a la vez al señor Juan Pablo Baraldo se le imputa haberlo hecho también bajo intimidación, digamos, por haber usado su arma reglamentaria para amenazar al menor para que no hable. Y el menor en la cámara, sin contar detalles, porque no corresponde además, pero además porque no es nuestro criterio, el niño le manifiesta a la madre cuando nace toda esta situación que él había sido abusado por sus abuelos. Sí, todo comienza en realidad cuando María Fernanda encuentra una foto en el celular de un pene de un hombre mayor, y ella empieza a indagar sobre esta situación. Incluso se veía que esa persona, si no se veía la cara, estaba sentada en uno de los sillones de la casa de sus padres.
Es ahí cuando ella empieza a investigar y de a poco el nene se anima a hablar, primero acusando a su abuelo. Es esto lo que él manifiesta en la primera cámara Gesell. Cuando él ve y él empieza a sentirse seguro de que su abuelo estaba detenido, de que había una medida de distancia en relación a los otros familiares, él empieza a animarse a hablar y es ahí que cuenta también que tanto su tío como su abuela participaban también de los abusos. Las cámaras Gesell son contundentes, incluso fueron revisadas por 9 peritos y todos coinciden en que efectivamente el abuso existió, incluso hay informes médicos en donde se ven también lesiones de larga data que se corresponden a un abuso sexual. Digamos, no es únicamente la cámara Gesell, sino que también, son dos cámaras, las cámaras Gesell, sino que están también las pericias de los psicólogos que vieron esas cámaras Gesell y los informes médicos, y también están los testimonios de las maestras que vieron las actitudes del niño que habían cambiado. Es una causa que yo creo que si llega a una sentencia, esa sentencia sin duda va a ser condenatoria. El tema y al riesgo al que nos sometemos con esto es que ese juicio nunca se haga porque los imputados no se presenten, o bien porque nunca fijen esa fecha de juicio. Nosotros al día de hoy ya presentamos 4 pronto despacho para que se fije la fecha de juicio, porque no es que nosotros pretendemos que estén presos sin un juicio, sino todo lo contrario. Y hasta el día de hoy la Oficina de Gestión Judicial, a través del doctor Longo, que es el director, no ha fijado la fecha de juicio en este caso. ¿Hay alguna prueba, testimonio que relativice, que confronte con la versión del niño y de la madre y del abuso? No, hasta el momento no. Ellos presentan una serie de periciales que supongo que los peritos deben decir todo lo contrario. Y creo que uno de los testigos es uno de los hermanos, que obviamente va a decir que sus padres no han hecho eso, pero obviamente, a ver, nosotros lo que tenemos que ponernos a ver es que esto se da dentro de un núcleo intrafamiliar, digamos. Son cuestiones que más que el testimonio del niño no va a existir. Y este testimonio ha sido corroborado por personas expertas que están trabajando hace mucho tiempo en esto y después encima han sido peritadas por otras personas. Particularmente yo, ni los demás abogados, ni el fiscal tenemos dudas de que esto ha ocurrido, y testigos que digan lo contrario, concretamente creo que hay uno que tampoco estuvo en el momento del hecho como para poder asegurar. ¿Cuánto pensás vos ya extrajudicialmente? Es una pregunta que si querés la respondés, si tenés elementos y si querés la respondés. ¿Cuánto hay de poder económico de los imputados en una comunidad como Esperanza, que es chica, es pequeña? ¿Hay alguna incidencia? ¿Pensás que pudo haber tenido alguna...? Yo creo que sí, yo creo que hay muchos factores de poder detrás de todo esto que podemos sospechar. Obviamente no lo podemos comprobar, pero creemos que existe. De otro modo no se explica esta desprolijidad de la justicia, este bochorno que se dio desde, digamos, que tuvo su final el viernes, pero que viene ocurriendo desde hace 3 años, porque no es nada más que este tribunal el que ha realizado cuestiones que son inexplicables, sino que también ha habido un fiscal regional que ha tenido que renunciar en función de lo que sucedió en esta causa. La verdad que yo creo que hay un poder económico y de poder muy grande detrás de todo esto. En Esperanza se sabe, la familia lo sabe, nosotros lo sabemos. Obviamente hay cuestiones que no podemos comprobar, pero que se van a investigar. Yo creo que se van a investigar y finalmente se van a terminar comprobando. El Pleno de Jueces ha emitido un comunicado en las últimas horas pidiendo más seguridad y cuestionando una actitud que tuvo María Fernanda el viernes pasado tras conocer la decisión de la liberación de los 3 imputados, le arrojó un celular al tribunal. Situación que es comprensible, situación que es esperable. ¿Se armó una causa contra María Fernanda? ¿Vos que estuviste ahí, qué viste? No pasó. Gracias a Dios no se armó una causa en contra de Fernanda, porque sería ya, digamos, la gota que rebalsaría el vaso. Sí es cierto, Fernanda tuvo un brote nervioso, arrojó no un celular, arrojó 2 celulares contra el tribunal. Gracias a Dios no pegaron esos celulares contra los jueces.
La verdad que no sé qué protección piden los jueces, porque vos la has visto a Fernanda, mide unos 50, pesa menos de 50 kilos, no creo que pudo hacerle mucho daño al tribunal. Creo que fue muchísimo más violenta la resolución que han tomado los jueces que la actitud que tuvo María Fernanda. Obviamente no la justifico, creo que no, por supuesto no debería haber ocurrido. Yo hablo como mamá que soy, tengo una hija que tiene la edad que tenía su hijo en el momento de los abusos y creo que yo hubiese tomado una actitud quizá un poco más violenta que la que tomó María Fernanda, y como cualquier papá, había en ese momento otros periodistas que también son papás y se solidarizaban con María Fernanda, incluso la misma policía se solidarizaba con la víctima en vez tal vez de proteger a los jueces, y creo que esto fue lo que les chocó tal vez. Obviamente no debería haber ocurrido, pero para tranquilidad de los jueces había más de 20 policías en el lugar, no creo que pudo haber pasado algo más grave de lo que pasó. Fue rápidamente contenida, la sacamos obviamente junto con la del fiscal, estuve yo también ahí tratando de calmarla. Esto fueron 5 o 10 minutos y se pudo retomar la audiencia con normalidad, así que la verdad que me parece bastante ridículo el comunicado de los jueces, y claramente en todo caso no es una responsabilidad de esta querella del hecho de que haya o no protección de los jueces. Gracias por la visita, Carolina. Gracias a vos. Gracias, Carolina Walker.